Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver las estructuras de control anidadas en Python. En videos anteriores hemos revisado las estructuras de control iterativas y condicionales. En este video vamos a ver cómo utilizar ambas estructuras en un mismo bloque de código. ¿Y para qué? Para realizar operaciones más complejas, porque de eso se trata, de aumentar la complejidad en el código. Para esto, ¿qué es la anidación? Bueno, la anidación nos sirve para utilizar una estructura dentro de otra. Por ejemplo, podemos utilizar un if dentro de un for dentro de un for, un while dentro de un while también, un if dentro de un while dentro de un for. ¿Okay? Tenemos muchos casos. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a comenzar con un ejemplo directamente, ya que ya conocemos ambas estructuras. Entonces, vamos con este ejemplo de aquí que nos dice que escribamos un programa que cuente el número de letras A en una palabra. Vamos a comentar esta línea, ¿no, verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es definir la variable palabra. Vamos a hacer que el usuario nos ingrese una palabra, así que vamos a hacer input y le vamos a decir que ingrese una palabra. Vamos a poner los dos puntos. Y bueno, ¿cuál es la estrategia para resolver este problema? Bueno, nosotros tenemos que iterar sobre esta palabra, ¿verdad? Tenemos que comparar cada letra del carácter, cada letra de la cadena de caracteres y comparar o verificar si esta letra es una A. Si la letra es una A, vamos a incrementar un valor en una variable. Vamos a incrementar el número de una variable en 1. Y con esto nosotros ya tenemos la solución del problema. Entonces, ¿con qué estructura nosotros iteramos sobre una cadena de caracteres? Con for, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar for. Pero, ¿cuál es la variable que nosotros vamos a utilizar para contar el número de letras A? Esa es la que primero tenemos que definir. Entonces, definimos esta variable número letras y vamos a ponerle 0. Vamos a inicializarla en 0. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar el for y vamos a decir esto. For character in palabra. De esta manera nosotros estamos haciendo el for, estamos utilizando el bucle for. Hay que recordar que esta variable de iteración nosotros la definimos. Podemos poner cualquier valor aquí. Entonces podríamos poner, por ejemplo, letra in palabra y no pasa nada. Va a funcionar correctamente. También hay que recordar que dentro del bloque for nosotros necesitamos una indentación. Aquí hacemos una indentación. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recorriendo la palabra. Estamos recorriendo la palabra que el usuario nos va a ingresar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con cada letra? Tenemos que verificar si es una letra A. Entonces, ¿cómo hacemos esta verificación? Con un if. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a preguntar que si la letra es igual a A. Estamos utilizando los operadores de relacionales, ¿verdad? Entonces aquí estamos preguntando que si la letra es igual a A, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a incrementar el número de letras en 1. Entonces con esto nosotros ya tenemos la solución. Aquí todo esto es un bucle, así que para mostrar el resultado hay que salir del bucle, ¿verdad? Entonces esto es lo que está fuera del bucle. Aquí vamos a imprimir el número de letras. Vamos a imprimir un mensaje. Vamos a poner que la palabra tiene, y vamos a poner número de letras, pero también entre llaves, número de letras A. Entonces aquí ya tenemos el resultado. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí. Vamos a ingresar una palabra. Vamos a poner Mariana. Tiene 3 letras A. Entonces aquí nos dice, no, Mariana tiene 3 letras A. Entonces esta es la solución, ¿no? Aquí vamos a explicar a detalle lo que hicimos, ¿no? Primero tuvimos que recorrer cada letra, cada carácter de la palabra, ¿verdad? Luego tuvimos que hacer una indentación porque dentro de un for hay que indentar así mismo como en el while, ¿verdad? Aquí hicimos la comparación, estamos verificando si es que la letra es igual a A. Dentro del if también necesitamos otra indentación. No podemos hacer esto porque nos va a dar un error, ¿verdad? Si nosotros tenemos un if,
tenemos un if, tenemos que escribir algo dentro del if. Si no, nos va a dar este error de aquí. Entonces, tienes que ponerlo aquí. Por lo menos algún mensaje, algo tiene que estar aquí. En este caso, el número de letras, ¿no? Y con esto de aquí ya tenemos el número de letras, ¿no? Aquí estamos incrementando el número de letras. Entonces, ahora vamos a hacer una prueba de escritorio, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a hacer la prueba de escritorio con la palabra Mariana. ¿Qué es una prueba de escritorio? Es ir viendo paso a paso qué es lo que hace el código. Eso es una prueba de escritorio. Es necesario para que tú entiendas qué está haciendo el código. Entonces vamos a ver. Entonces al comienzo, ¿qué es lo que hace letra? Bueno, for letra in palabra, al comienzo letra tiene el valor de m. Letra tiene el valor de m. Entonces aquí entras en el bucle. Al comienzo entras en el bucle y aquí, ¿qué estás haciendo? Estás comparando m, estás preguntando si m es igual a y eso es falso. Entonces número de letras no se incrementa y número de letras tiene el valor de 0 todavía. Vamos otra vez al bucle y ahora letra tiene el valor de a. A es igual a A, verdadero. Entonces número de letras se incrementa en 1 y tiene el valor de 1. Vamos otra vez, ahora tenemos la R, letra es igual a R. R es igual a falso, entonces no entra. Número de letras sigue valiendo 1. Seguimos. Ahora tenemos la I. I es igual a falso, entonces no entra. Sigue valiendo 1. Número de letras. Ahora sí, tenemos la A. A es igual a sí, entonces el número de letras tiene el valor de 2. Seguimos. Tenemos la N. N es igual a falso, entonces no entra. Y número de letras tiene el valor de 2. Y por último ya tenemos la A nuevamente. Y ahora A es igual a verdadero. Entonces número de letras se aumenta en 1 y tiene finalmente el valor de 3. ¿No? Entonces eso es una prueba de escritorio. Tú tienes que ir viendo qué es lo que hace. Puedes escribirlo en papel si es posible para que lo entiendas de una mejor manera. Eso es una forma en la que tú puedes entender rápidamente el código cuando se te haga muy complejo entenderlo. Algo también importante de mencionar es que los contadores, bueno, en este caso estamos incrementando un valor. Este valor tiene que estar fuera del ciclo, porque ¿qué es lo que pasa si ponemos este contador aquí? Miren, si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a imprimir números de letras para ver qué es lo que sucede. Vamos a ver. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner Mariana otra vez. Que siempre tiene el valor de 1. ¿Por qué tiene siempre el valor de 1? Porque lo que pasa es que, bueno, si estás encontrando la letra, si la estás comparando y si le estás aumentando el valor de 1. Pero lo que pasa es que cuando vuelves al bucle, otra vez le estás asignando el valor de 0. Entonces otra vez empieza desde 0. Es por este motivo que nunca va a tener más de 1 si aquí pones el contador. Suele ser una parte confusa al comienzo donde colocar el contador. Sí, suele ser algo confuso. Entonces ya te digo, no te lo digo porque al comienzo puede confundirte. Esto tiene que ir afuera. Tiene que ir afuera del ciclo. Si es que quieres incrementar un valor, tiene que ir fuera del ciclo. Asimismo, ya te digo, si tú quieres entender qué es lo que hace tu código, también puedes utilizar los prints. Los prints te pueden ayudar en eso. Entonces aquí tienes la letra, vas a imprimir la letra y el número de letras. Entonces vamos a ver esto de aquí, qué es lo que pasa. Vamos a poner otra vez, ¿no? Y aquí qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a ver. Vemos que tenemos la M, simplemente se imprime la M, que es el comienzo. Pero no, aquí no entra la M, aquí no entra esta porción de código, no entras aquí, porque M no es igual a A, ¿verdad? Seguimos y tenemos la A. Y ahora como es la A, como esto es verdadero, aquí sí se imprime el número de letras, si se dan cuenta. Aquí tenemos el 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Seguimos y se imprime la R. Solamente se imprime la R porque esta condición es falsa. Asimismo, con la I, solo la I. Nada de lo que está aquí adentro se imprime. Y ahora otra vez tenemos una A y también tenemos un número, que es el número de letras. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos verificar, ¿no? qué es lo que está pasando. Que cuando nosotros encontramos una A,
ahí vamos a entrar en el número y vemos cómo se está sumando también, cómo se está actualizando este número de letras. Después de una A tenemos un número. Esto les puede ayudar, les puede servir para entender el código, hacer los prints. Entonces, esto con este ejercicio. Ahora vamos con otro ejercicio. Vamos aquí a pegarlo. Y tenemos esto de aquí que nos dice que escribamos un programa que muestre las tablas de multiplicar del 1 al 10. Vamos a ver cómo podemos hacer esto, pero primero vamos a comentar esta parte del código. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Bueno, aquí vamos a utilizar un doble bucle for. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que iterar sobre dos secuencias de números. La primera secuencia que nos va a dar el número 1 y la secuencia 2 el número 2. ¿Para qué? Para multiplicar estos dos números. Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, para esto vamos a tener que utilizar el range. Hacemos for i in range de 1,11. Recuerden el range que puede tener un parámetro, 2 o 3. Entonces en este caso le estoy poniendo dos parámetros porque tiene que empezar en 1, y si yo solo le pongo 1, la secuencia empieza en 0. Entonces tengo que poner el parámetro 1,11. 11, ¿por qué 11? Porque este número no se cuenta, sino el anterior. Entonces aquí estamos haciendo la secuencia del 1 al 10. Luego acá vamos a hacer otro for. Vamos a decir for j in range, asimismo de 1,11. Hay que estar pendiente de que esta variable de iteración tiene que ser distinta a la de acá, si no van a haber conflictos, ¿verdad? Y no vamos a obtener la solución deseada. Entonces vamos a hacerlo ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a escribir el total y simplemente vamos a poner i por j, y aquí vamos a imprimir con el F. Vamos a poner i, vamos a poner una X, otra vez las llaves, y aquí le vamos a igualar al total. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve este código. Y vemos que nos devuelve las tablas de multiplicar. Vamos a verificar si están correctas. Aquí la tabla del 1 vemos que está bien. La tabla del 2 también. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, etc. La tabla del 3 también. Y bueno, nos damos cuenta de que está correctamente definida. Ahora, para dividir esto, para que se entienda mejor, podemos imprimir aquí un mensaje. Vamos a poner algo como esto. Tabla del, y otra vez con el F vamos a poner i. Vamos a escribir aquí la F y vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Y vemos, ¿no?, que ya está dividido, ¿no? Aquí tenemos la tabla del 1, la tabla del 2, la del 3, etc. Ahora sí, vamos a explicar qué es lo que está pasando aquí. Cuál es el flujo que se sigue en este programa. Para esto vamos al comienzo. Entonces, al comienzo ya sabrán que esto es una secuencia. Entonces es una secuencia del 1 al 10. Entonces al comienzo i tiene el valor de 1. Por eso es que aquí se imprime tabla del 1, ¿no? Y tiene el valor de 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que entramos en este bucle for, ¿no? Este es el for que está anidado dentro del bucle for principal. Estamos anidando un bucle for dentro de otro bucle for. Entonces aquí tenemos otra variable de iteración que es la j. ¿Y qué es lo que pasa? Que también estamos haciendo la misma secuencia. Aquí definimos una variable total i por j, y luego definimos esto que es i por j igual a total. Entonces aquí vemos los valores de i y de j en todo momento. Vamos a explicar, ¿no? Al comienzo ya les digo, los dos tienen el valor de 1, entonces 1 por 1 es igual a 1. Esta es la primera iteración de este bucle de aquí, este bucle que está anidado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya se imprime esto? ¿Qué es lo que pasa? Este bucle tiene que terminarse. Es por este motivo que no me regreso al bucle principal, sino que sigo en el bucle anidado. Entonces aquí j tiene ahora el valor de 2, y por eso es que vemos que j tiene 2, pero i todavía tiene el valor de 1.
y todavía tiene el valor de 1, porque este bucle se quedó como esperando, está esperando a que el bucle anidado termine. Por eso y tiene el valor de 1. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Ahora i tiene 1 y todavía tiene 1 y j cambia. J es el que cambia. Aquí j tiene 2. Y bueno, imprimimos el total y otra vez vamos a j. J tiene el valor de 3. 1 por 3 y sigue igual. Y bueno, cuando esto de aquí cambia, vemos que j va cambiando, pero cuando llega hasta 10, vemos qué es lo que pasa, que ya se termina este bucle. El bucle anidado se termina y ahora sí, volvemos al bucle principal. Y ahí es que i tiene su valor de 2. Porque aquí dice tabla del 2. Entonces esto, ¿no? El flujo es así, o sea, cuando hay un bucle, ese bucle debe terminar. Eso es lo primordial, ¿ya? El bucle tiene que terminar, no te vas a ir al bucle principal. Siempre, en el while, en el for, en todos. Entonces esta es la explicación de este ejercicio. Ahora vamos a hacer esto con while. Como les comenté, también se puede hacer doble bucle while o anidación de bucle while. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a comentar esta parte. Ahora aquí vamos a comentarlo. Y bueno, ¿cómo lo hacemos con while? Con while es un poco más complicado, así que vamos a explicarlo. Aquí también necesitamos una variable que empiece en 1. Aquí ya vemos que es distinto, no tenemos i es igual a 1. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos esto. Mientras que i es menor a 11, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que vamos a hacer otro while. Mientras que j es menor a 11 también. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir la variable total y por j. Y vamos a imprimir con f. Vamos a imprimir i, como lo hicimos en el for. Y aquí j igual a total. Ahora, ¿dónde definimos j? Bueno, j tiene que estar aquí, dentro del primer bloque while. ¿Y qué nos falta? Bueno, nos faltan las condiciones. Las condiciones que tenemos que actualizar, porque si no, nuestro bucle se hace infinito. Entonces, tenemos ahora dos condiciones a actualizar, tanto j como i. Simplemente es el contador que hay que sumarlo, ¿no? Hay que incrementar su valor en 1, tanto i como j. Entonces aquí ponemos más igual 1. Entonces aquí ya tendríamos el ejercicio. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí. Y vemos que también se hicieron las tablas de multiplicar correctamente, ¿no? Aquí vemos que sí funciona. Entonces vamos a explicar cómo es esto de aquí en el while. Bueno, tenemos la variable i que empieza en 1. Entonces i es menor a 1, verdadero. Entonces entra en este bloque de código, entra en todo este bloque. J es igual a 1, ¿ya? Lo está igualando, ¿no? Entonces 1 es menor a 11, esto es lo que tiene, ¿no? Verdadero. Y aquí se multiplica, ¿no? 1 por 1. Esto es lo que vemos aquí, 1 por 1. Y ahora j incrementa su valor en 1. Es por este motivo que ahora tiene 2, ¿no? J incrementa su valor en 1 y así mismo como con el for tiene que terminarse este ciclo. Entonces por eso es que regresa a este ciclo y ahora j tiene el valor de 2 y como es verdadero sigue entrando. Aquí vemos, ¿no? Cómo se actualiza. Hasta que tiene el valor de 11, ¿ya? Y con el valor de 11 ya esto se hace falso. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos acá. Dentro del mismo while, ¿no? ¿Verdad? Continúa con esto. Y ahora sí. Y tiene el valor de 2. Y esto es lo que vemos acá. Este 2 de aquí. Y tiene el valor de 2. Entra al bucle principal. 2 es menor a 11. Verdadero. Y aquí, ¿por qué j es 1 nuevamente? Porque j tiene que cumplir su ciclo. Otra vez. Entonces aquí j es igual a 1 y otra vez empieza en 1, si se dan cuenta. Sigue con el 2, sigue con el 3, sigue con el 4. No, entonces esta es la explicación del ejercicio con while.
Un poco más tedioso, sí, pero es bueno entenderlo, es bueno entender cómo funciona esto. Y ahora es importante mencionar que se pueden anidar tantos bloques como sean necesarios para resolver el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, podríamos anidar más de dos bucles for. Podríamos anidar 3, 4, 5, 6, etcétera, bucles for. Asimismo con los while, podemos anidar más de dos bucles while y no te van a dar ningún error. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que tu código se va a hacer más difícil de entender. Si haciendo más con dos bucles es un poco complicado entenderlo. Ahora imagínate con 3, 4, 5 bucles. Tu código va a ser más difícil de entender. Pero se puede hacer. Ese es el punto, ¿no? Saber que se puede hacer. Asimismo, algo también importante de mencionar con el while es que aquí podemos tener más condiciones. O sea, podríamos tener un AND y poner cualquier otra condición. Algo que es importante mencionar, no solamente puede ser una condición, nosotros podemos poner cualquier otra condición acá, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta también, ya que hemos hecho estos ejercicios así, pero que no piensen que esto es una regla, ¿no? Siempre pueden haber más condiciones, puedes utilizar los operadores lógicos, que ya lo había mencionado en el anterior video. Y ahora vamos a ver los controles en los bucles. Nosotros tenemos dos palabras reservadas en Python para controlar bucles y vamos a verlos aquí con el for, que son break y continue. Vamos a ver cómo funcionan los dos. Entonces con break, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con break? Nosotros salimos del ciclo. Quiere decir que, por ejemplo, si ya encontró una letra A, bueno, ya no quiero hacer nada más, ya no quiero recorrer la cadena, y con break tú sales del ciclo. Sales del ciclo y, bueno, sigues con lo que está fuera del ciclo, pues, ¿no? Con continue, por otro lado, lo que va a pasar es que todo lo que esté debajo del continue ya no se va a ejecutar. Vamos a verlo en el código para que se entienda mejor. Entonces vamos a borrar esta parte de aquí y también esto de aquí. Entonces vamos a escribir aquí terminado. Y ahora vamos a poner acá esto no se imprime, pero antes de esto nosotros necesitamos poner el break. Entonces vamos a probar qué es lo que sucede aquí. Nosotros necesitamos esta parte, ¿no? para saber si se termina el ciclo o no. Vamos a ejecutar, vamos a poner otra palabra, vamos a poner programar, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Terminado, programar tiene una letra A. Para esto, para que se entienda mejor, imprimamos letra. Programar nuevamente y aquí lo tenemos ya, para explicarlo mejor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que se imprimen todas estas letras, no hay ningún problema. Pero cuando ya encuentra una A, aquí, bueno, imprimimos terminado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se aumenta el número una vez. Todo lo que está aquí debajo del break ya no se ejecuta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí primero que nos marca más oscuro, si se dan cuenta. Entonces esto ya no se ejecuta. Y cuando vemos un break, salimos del ciclo. Ya no vamos de vuelta acá. No importa en qué momento del ciclo estés. Y aquí, si se dan cuenta, se imprime lo que ya está fuera del ciclo. Entonces encontró una A y ya se terminó el programa. Sabemos que esto es incorrecto, que tiene dos letras A programar, pero es un ejemplo, ¿no? Para mostrar que con el break se puede salir, si podemos salir del ciclo. Y ahora vamos con la otra palabra que es continue. Y continue, ¿qué es lo que nos va a hacer? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Otra vez, programar. Y vemos que dice que programar tiene dos letras A. Entonces, a diferencia de break, continue lo que hace es simplemente ignorar lo que está debajo de continue. Eso es lo que hace, ignorar lo que está por debajo de él. Si se dan cuenta, también nos marca más oscuro. Entonces, esto ya no se imprime, como lo dice el mensaje.
pero con continuo sí volvemos al ciclo, sí terminamos el ciclo. Esa es la diferencia entre break y continuo. Y este sería el video de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias.